tenemos este seminario especial de Clara Grima, que bueno, por lo que veo todos la conocemos muy bien. Ella es profesora de matemáticas del Departamento de Física de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Sevilla. Sí, de matemáticas, matemáticas. Y bueno, también es una celebérrima divulgadora de esta disciplina de matemáticas. Y bueno, ella viene como candidata al Premio Cosmos, que celebramos mañana, cuya ceremonia celebramos mañana, por su libro Con algoritmos y a lo loco, y ha tenido la bondad y la gracia de ofrecernos dar también un seminario aquí en el IAC para todos nosotros. Así que nada, sin más dilación, Clara, the floor is yours, ¿no? A ver, ¿qué sentar? Tengo un micro, ¿vale? ¿Sí? ¿Está bien aquí? ¿Se me ve bien para el... Bueno, para el Zoom, sí. ¿No? Sí. Ay, pues nada, muchas gracias Jorge, a Claudia, a Raquel, a todos por invitarme y nada, la verdad que tengo que confesar que estoy un poquito nerviosa porque como yo voy un poquito acelerada, pues no me entero muy bien de las cosas. Y cuando me hace mucha ilusión venir al Instituto de Astrofísica de Canarias, como a todo el mundo que tenga sentido común en este país y en el mundo en general, a las cosas guays, donde se hacen cosas guays, a pesar de que sé que hay muchos físicos, pero nada es perfecto en este mundo. Es un chiste, que ya voy diciendo lo de los chistes porque como estamos la sensibilidad es tan fina. Todo lo que voy a decir contra los físicos es chiste, o casi todo. Yo tengo un hijo físico, o sea que los físicos también son seres vivos. A mi hijo lo llamamos en casa cariñosamente el cerdo traidor, pero todo bien en casa, porque su papá y yo somos matemáticos. Bueno, pues cuando me invitaron a dar esta charla dentro del entorno del Premio Cosmos, en el que soy finalista del premio, que seguro que lo yo, pero igual, pues no sé por qué yo entendí que esto era una charla para público general y me he enterado hace 2 días, creo, cuando le pregunté a Raquel, que era para gente que trabaja en el Instituto de Astrofísica. Así que digo, bueno, pues esta gente sabe más matemática que yo. Y entonces yo voy a preparar una charla un poco así general para público general y voy a intentar adaptarla para gente que sabe más matemáticas que yo o que sabe muchas matemáticas. Y que va sobre un poco, voy a contar un poco el libro que se presenta al premio, que es de qué va ese libro, no lo tenéis que comprar, simplemente para que veáis de qué va. Entre otras cosas, bueno, lo podéis comprar aquí. Y un poco cuál es la filosofía de por qué este libro y por qué este libro en particular y la necesidad que creo yo que hay de divulgación de la ciencia en general y de la matemática en particular en los tiempos que corren, ¿vale? O sea, vivimos unos tiempos un poquito convulsos, de informaciones falsas, donde se utilizan muchas veces los propios datos para engañarnos, utilizan mal, los datos se nos manipulan, y donde pues la palabra algoritmo pues da un poquito hasta de yuyu, ¿no? Cuando se escucha de la mala prensa que tiene. Y un poco esa es la idea original o la idea, la premisa de este libro, ¿no? Cuando la editorial me propuso que escribiéramos otro libro, pues yo dije no, porque estoy muy ocupada, como siempre. Y luego al final, cuando ya pues un poco estaban insistiendo, digo, bueno, vamos a hablar de algoritmos. ¿Por qué de algoritmos? Pues porque hoy en día, primero, para que la gente sepa lo que es un algoritmo, porque el algoritmo es una palabra que la gente no usaba hace... ¿Digo? Es una palabra que la gente no conocía hasta hace muy poco y ahora que ya ha pasado a estar en boca de todo el mundo, ha pasado a estar en boca de todo el mundo con un significado como siniestro, ¿no? Cuando es una palabra muy bonita, que tiene un origen muy bonito, y cuando los algoritmos, todos en general, son cosas, como ya sabéis todos, porque soy físico, matemático o similares, es algo que existen desde que casi el hombre es hombre, de la humanidad es humanidad. ¿Ha dicho de hombre, hombre? Sí. Y digo yo, la gafa violeta. y, y son muy importantes en nuestra vida. Entonces era un poco por, la idea es, vamos a limpiar el nombre, la palabra algoritmo, hablando de todos los algoritmos de la historia, haciendo un recorrido histórico, no exhaustivo por supuesto, sobre el mundo de los algoritmos. Y básicamente la excusa era esta, pero la idea principal de este libro, de todo lo que yo escribo, es siempre que la gente lea sobre matemáticas. O sea, porque me parece muy cruel y muy injusto que haya gente que se vaya de esta tierra, de este mundo, sin descubrir la belleza de las matemáticas. Hay gente que se muere pensando que no le gustan las matemáticas y eso para mí me parece
desde el punto de vista humano, súper triste, porque es como gente que se muere sin descubrir la música, sin descubrir la pintura, sin descubrir la literatura, sin ver un atardecer bonito o un partido del Betis. Quiero decir, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de las cosas bonitas que hay que la humanidad ha hecho, y las matemáticas para mí es una de las mejores. Entonces, un poco es la excusa perfecta para que la gente lea sobre matemáticas de forma tranquila, sin miedo, y disfrute de las matemáticas. Yo creo que de verdad, sinceramente lo digo, que a todo el mundo le gustan las matemáticas, a todo el mundo. Me pasa que alguna gente todavía no lo sabe, y me gustaría, tengo que llamar a Mike también, que todos los divulgadores estamos intentando poner semillitas para que lo descubran y lo disfruten. Bueno, pues es un poco, esa es la premisa del libro, de hablar de algoritmos. Bueno, voy a hablar de otra cosa. También pensábamos, bueno, algoritmo, la palabra algoritmo está de moda, al igual por eso la gente lo compra. O sea, que tampoco nos engañemos. Luego Raquel García Molins, es la ilustradora que trabaja conmigo desde hace 15 años y que hace unas ilustraciones súper chulas, que son muy vistosas, que eso también tiene que ver para que la gente lo compre. Pero la excusa es hablar de matemáticas y también hablar de mujeres en matemáticas, ¿no? De mujeres que no aparecen normalmente en los libros de historia de las matemáticas, incluso en algunos libros de historia de la matemática muy actuales, que faltan estas mujeres, pues de camino pues se van metiendo por ahí algunas, pues también. Entonces, como decía, algoritmo, una palabra que no se usaba y que todavía estos son sacados de redes sociales realmente relativamente actuales, donde hablan del algoritmo neperiano, que yo sé, pues Neper, gran escocés, por cierto, al que le debemos mucho, no hizo ningún algoritmo, del algoritmo neperiano o del, que está ahí tapado, sí, he tapado los nombres de los usuarios porque a mí no me gusta hacer chances de nadie. Un poquito sí se ve, no lo he tapado muy bien. Del algoritmo, del logaritmo de Instagram, que tampoco sé yo que exista, ¿no? O sea, esto es lo que ocurre. De hecho, en el libro se hace referencia a artículos aparecidos en El País, escrito por ejemplo, por David Trueba, que es una persona súper culta, donde también dice el logaritmo de Google. Y me da mucha pena, porque si tú te equivocas en algo de lingüística o te equivocas en el número de camiseta que lleva Lamine Yamal, posiblemente te caigan todo el mundo encima tuya. Sin embargo, alguien que es muy culto puede cometer esa confusión sin que pase nada, ¿no? Es lo que, cuando la gente escucha hablar algo de matemáticas, mi sensación es que simplemente deja de leer y deja de escuchar y deja de hacer caso, y eso se permite. Bueno, pues de no saber lo que era el algoritmo, de que no sabe no distinguir qué es un logaritmo de un algoritmo. Aquí no hace falta que explique lo que es un logaritmo, ¿verdad? ¿Explico? Acabo de quitar la diapositiva antes de que entréis. O sea, antes de que entréis, quita todas las diapositivas que explican cosas que vosotros ya sabéis. Pero, digo, porque si no me van a canear. Bueno, pues de no saber lo que es un algoritmo, la diferencia con un logaritmo, pues a que hablamos de los algoritmos, y cuando te hacen una entrevista o cuando los periodistas hablan de algoritmos, pues hablan como de unos seres siniestros cuando lleguen los algoritmos, ¿no? Y como si fueran los dementores de Harry Potter, ¿no? Yo me lo imagino así, digo, los algoritmos no van a llegar, los algoritmos existen, y los algoritmos, pues como todos sabéis, pues no son más que una secuencia ordenada y finita de órdenes que tienen que estar, pues bien, tienen que terminar y tienen que estar bien definidas, y ya está. Entonces, con esta premisa, pues escribí el libro con algoritmo y lo loco, ahí a lo loco, perdón, con las ilustraciones, pues, de Raquel García de Molins, Raquel Gu, que es la ilustradora que trabaja conmigo. Y como veis, pues la portada simplemente es muy chula. Ya está, con que veáis la portada ya habéis visto lo menos del libro, y está muy simpática, para mí me gusta. Y como desde que empezamos Raquel y yo a publicar con Planeta, con Ariel, libros de divulgación matemática, empezamos un poco con el rollo peliculero, porque somos dos peliculeras, pues siempre los libros tienen títulos con referencia cinematográfica. ¿Por qué? Porque nos ha dado por ahí, no podía haber dado por otra cosa, pero nos ha dado por que las matemáticas te acompañen, En busca del grafo perdido, y cosas que recuerdan a títulos de película, porque a las dos nos gusta el cine. Este es con algoritmos a lo loco, y luego los capítulos, que voy a hacer un repaso rápido sobre lo que se cuenta en cada uno de ellos, que vosotros ya sabéis los algoritmos, pero un poco para que veáis la idea. Los capítulos también tienen todos, el nombre del capítulo corresponde al título de una película, que en este caso pues las elige Raquel. Raquel es una cinéfila, Raquel Gu,
Por cierto, os recomiendo mucho que sigáis a Raquel Wu, porque hace muchos cómics y muchas cosas muy interesantes. Y tiene un cómic, por cierto, ahora mismo maravilloso, se llama Margarita y los vampiros, maravilloso. Bueno, pues sigo, que ya acaba la promo. Y ella, yo le cuento de qué va el tema, de qué vamos a hablar, y ella sugiere una película que le recuerda a ese tema y que pueda ser el título del capítulo. Y que no tiene, que si te lees el título del capítulo no sabes de qué va, porque no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, empieza el libro con una introducción, que son los algoritmos, por qué los algoritmos se llaman algoritmos, no sé si todos sabéis, sabéis que viene, algoritmo viene adaptado del nombre de Mohamed estoy leyendo, Mohamed y Musa al-Khwarizm, que se le latinizó como al-Khwarizmi, y que fue un matemático persa que en un libro suyo, tiene un nombre en árabe larguísimo, pero que en una parte del título dice al-Jubr, pues, y pues sentó las bases un poco de las matemáticas, del álgebra, ¿no? De la álgebra de la época, y donde hablaba pues ya de estos procedimientos que eran secuencias finitas de instrucciones que servían para resolver un problema en cada vez que tuviera una instancia, ¿no? Entonces, en honor a él, estaba describiendo algoritmos. En honor a él, que es el primero, o uno de los primeros que entendemos que en la historia de las matemáticas, que da una versión ya formal y rigurosa de lo que es un algoritmo, aunque no le llama algoritmo, claro, no le puso su nombre, pues en honor al Khwarizmi, pues a estos tipos de procedimientos ordenados, finitos y que sirven para resolver un problema en toda su instancia, pues se le llama algoritmo. Y en ese libro, como decía, en el título de este libro, que es un título larguísimo que no me sé, hay una parte que es álgebra, que es de la donde hemos sacado la palabra álgebra para referirnos a esta maravillosa área de las matemáticas. Bueno, eso es un poco toda la introducción y pasamos también en la introducción, por supuesto, no me acordaba, se habla de Ada Lovelace, que Ada Lovelace está reconocida o se reconoce en la comunidad matemática como la primera persona del mundo que escribió un algoritmo para máquinas. ¿Vale? O sea, los algoritmos existen desde Babilonia, hay piedras, tablillas babilónicas donde ya hay algoritmos para el cálculo de la raíz cuadrada. Por cierto, más eficiente que el que nos enseñaron a nosotros en el colegio. Aquí algunos de nosotros nos lo enseñaron, ¿no? A los más jóvenes no, ¿no? Sí. ¿También? Bueno, no voy a dar mi opinión al respecto. Bueno, yo lo tuve que estudiar para mi hijo, para enseñárselo a mi hijo, porque no me acuerdo. El que nos enseñaban antiguamente, bueno, pues los babilonios lo hacían mejor que nosotros, quiero decir, desde tiempos de Babilonia ya existían los algoritmos, digamos, a manuales, ¿no? A mano, pero Ada Lovelace fue la primera persona que hizo un algoritmo para una máquina que no existió, porque ella pensó cómo le enseñaría a la máquina analítica de Babbage, que no existió, solo fue un proyecto, nunca se construyó, por falta de interés o de dinero, y como en un libro que ella tradujo para explicar de qué era la máquina analítica de Babbage, pues uno de los apéndices, Ada, describe un algoritmo para calcular los números de Bernoulli, cómo tendríamos que pedirle a esa máquina que hiciera cálculos ella sola, independientemente, ¿no? Con un algoritmo, ¿no? Con un ordenador, ¿no? En la prehistoria, cómo debería calcular esos números, pues siguiendo un algoritmo. Entonces a Ada Lovelace se le concede el ser la primera persona de la historia que escribe, que sepamos nuestra cultura, que escribe un algoritmo. Ada Lovelace la conocemos todos, ¿vale? Ella era la hija de Lord Byron y tiene una historia, la verdad, que, bueno, casi todas las mujeres matemáticas de la historia tienen una historia apasionante, porque si consiguieron ser matemáticas en aquella época es que tuvieron que tener una historia apasionante. Las mujeres normales que se dejaban someter al patriarcado, pues evidentemente no llegaban a matemáticas. Y Ada Lovelace tiene una historia muy bonita, a mí me gusta mucho, porque, bueno, Ada Lovelace era una niña súper rica y tuvo la suerte que su madre amaba las matemáticas y odiaba a su padre, ¿no? Y entonces esta conjunción hizo que la madre pensaba que, bueno, su padre era mujeriego, alcohólico, jugador y todo este tipo de cosas. Estas gracias que adornaban al señor Byron, entonces la madre pues asoció, la madre le gustaban mucho las matemáticas y asoció que todas estas cosas malas, ¿no? Que todos estos atributos malos que tenía Lord Byron venían porque era poeta, ¿no? Los tenía porque los poetas son borrachos, alcohólicos, mujeriegos y jugadores, ¿no? Entonces ella lo que hizo es, dice, mi hija no va a hacer nada de eso, aunque traiga la semilla de este señor, así que lo que voy a hacer es que estudie muchas matemáticas. Y bueno, le dio clase de Morgan, le dio clase a la niña
lo más florido. O sea, que la niña salió muy buena matemática y tuvo muy buenos profesores, pero lo que me gusta de la historia de hadas es que también fue poeta. Y de hecho, al final de su vida, pues tuvo algunos problemillas con el alcohol, algunos problemillas con el juego y también le gustaba a la muchacha ir cambiando de tercio. O sea que me gusta que fuera de verdad una persona humana que hizo un algoritmo, que fue una gran matemática, pero que también tenía sus debilidades como su puñetero padre. Bueno, pues empieza el... Voy a ir contando un poco qué contamos en cada capítulo, o si queréis nos paramos en alguno. El primer capítulo se llama Cleopatra, y porque nos vamos a Alejandría, que es una de las cunas de las matemáticas, a hablar de Euclides, que también ya tenía en sus libros, en los libros de los elementos de Euclides, pues son de los más importantes de la historia de las matemáticas, y es un compendio maravilloso, que supongo que todos habéis oído hablar de él. Y de paso que ya hablamos de Euclides, que dio muchos algoritmos, sobre todo geométricos, para hablar del algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor entre dos números, que como veis no es muy actual, pero que es mejor que se nos enseña en el colegio a los niños y el que yo creo que debería enseñarse a los niños para calcular el máximo común divisor. No sé si os acordáis cómo se calculaba el máximo común divisor, que igual ya no lo hacéis a mano, pero que nos ponían una barrita, íbamos sacando los factores primos y luego cogíamos los comunes elevado al menor exponente. ¿Os acordáis de eso, no? Bueno, pues el algoritmo está muy bien si el primo más grande que tiene es 7, ¿no? Pero si, o 11 como mucho, pero si el primo más grande que tú tienes tiene 3 cifras, pues el algoritmo empieza a ser cuando menos penoso, ¿no? Entonces es un algoritmo que francamente no sirve para nada más que para enseñarlo en las clases a los niños y a las niñas y que no tiene ninguna utilidad cuando el número que estamos factorizando, o sea, cuando los números que estamos comprobando el máximo común divisor, pues son números grandes, ¿no? Mientras que el algoritmo de Euclides es un algoritmo muy sencillito, que pues, se puede enseñar desde primaria y que es el que utilizamos cuando son números grandes y que es más efectivo. Pero por lo que sea, todavía no han llegado los libros de texto, no les ha dado tiempo porque las cosas ya sabéis que van un poquito despacio. Hablando de las matemáticas de la antigua Grecia, que evidentemente en Grecia hubo muchas matemáticas, y mirando algoritmos, pues también me encontré con una sorpresa que yo no conocía cuando me estaba documentando para el libro, porque a todo esto yo no soy experta en historia de las matemáticas, ni muchísimo menos, simplemente soy una persona curiosa que escribe libros y de matemáticas. Y cuando me estaba documentando pues, sobre los algoritmos, pues, por ejemplo, para la duplicación del cubo, pues me encontré que había unos algoritmos que estaban asociados a un tal Pandrosion de Alejandría y entonces descubrí la historia de Pandrosion de Alejandría, que no sé si la conocen, ¿la conocen? Pues se la voy a contar, con mucho gusto. Pues resulta que Pandrosion de Alejandría tenía un algoritmo, bueno, en los libros de Papus de Alejandría, Papus, si nos suena un poco más, Papo de Alejandría, no pasa, yo creo que en español lo dejamos en latín porque Papus es una regular y entonces lo cambiamos por Papus. Pues Papus de Alejandría tiene una serie de libros muy, muy famosos, que ahora no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. ¿Te acuerdas de los libros de Papus? Bueno, da igual. Lo buscáis en Gemini o en Google. Tiene una colección de libros Papus de Alejandría muy importante, que no me acuerdo el nombre, y donde el tercer libro se lo dedica casi básicamente, o no íntegramente, pero una proporción muy alta de ese libro está dedicada a criticar a Pandrosion de Alejandría, ¿no? Por sus métodos en la duplicación del cubo y en otro tipo de algoritmos que utilizaba esta persona. Entonces, en el libro de Papus de Alejandría, cuando critica los métodos, habla de todo el rato, se refiere, perdón, a Pandrosion de Alejandría en femenino. Ella enseña esto así, los alumnos de ella, todas las referencias que hay a Pandrosion son en femenino. Y no la critica porque sea una mujer, la critica porque básicamente Papus de Alejandría se dedicaba a criticar a todo el mundo. ¿Vale? Los libros de Papus de Alejandría es, yo le digo, el cuñado de la antigua Grecia, ¿no? Dice, mira cómo lo hace esta, si no es, espérate que te voy a enseñar yo cómo se hacen. Pues un poco, esos son los libros de Papus de Alejandría, de plan cuñado, enseñando, con mi respeto a Papus de Alejandría, su santa gloria esté, no sé que este hombre era griego, bueno, da igual, que me lío, que este hombre se dedicaba a eso, ¿no? A decir, mira que como lo hacen, eso está mal, hay que hacerlo como yo digo, ¿no? Entonces, pues entre las personas a las que criticaba estaba Pandrosion. Y en el siglo XVIII, cuando se traducen los libros de Papus de Alejandría, se traducen del griego al latín, pues un historiador alemán, por lo que sea, no le vino bien al hombre que Pandrosion fuera femenino y lo traduce como si fuera masculino. Y esa traducción al latín es la que se ha estado traduciendo y pasando
por la historia de las matemáticas, donde Pandrosio de Alejandría pues era un señor de Alejandría que enseñaba, según él, mal el algoritmo de la duplicación del cubo. Hasta 1900, no me acuerdo el nombre, los números son muy malas, hasta el siglo XX, donde un historiador de matemáticas, de la matemática griega clásica estadounidense, decide que va a traducir los libros de Pappus directamente desde el griego al inglés, y entonces descubre que todas las referencias de Pappus son en femenino y que Pandrosion en realidad es un nombre de mujer. O sea que nadie se había dado cuenta de que había una mujer que, si ven la fecha, pues es anterior a Hipatia, que ya hacía, yo creo que incluso más matemáticas de las que hacía Hipatia propiamente, ¿vale? Bueno, pues también aquí hablamos, por supuesto, de Arquímedes y de su algoritmo para el cálculo de pi, que me parece brillantísimo para tener en cuenta la época que era. Y ya que estamos hablando de Arquímedes, pues yo aprovecho también para reivindicar pues, una de mis matemáticas favoritas, que no tiene nada que ver con Grecia, pero sí que la historia de Arquímedes fue la que despertó en ella su pasión o su locura por las matemáticas. Estoy hablando de Sophie Germain, que fue una matemática francesa, que igual ya sí le suena, porque Sophie Germain es reconocida por la comunidad matemática como la primera mujer de la historia que hizo contribuciones originales. En el caso de Pandrosion y de Hipatia eran más profesoras y divulgadoras, pero no hicieron ninguna aportación original a las matemáticas. Sophie Germain sí que tiene resultados originales suyos, sí que tiene premio de la Academia de las Ciencias de París por su descubrimiento de la teoría elástica. Y ella contaba, porque también fue escritora y filósofa, contaba que, bueno, ella nació como 20, 13 años antes de la Revolución Francesa, era una niña rica que vivía en París, entonces cuando se desata la Revolución Francesa, pues no estaba la cosa para estar por la calle tonteando, entonces ella se quedó encerrada en la biblioteca, o sea, se encerró en la biblioteca de sus padres porque no se podía salir a la calle y descubrió un libro de historia de las matemáticas de Montclar, donde contaba la historia de, bueno, la leyenda sobre la muerte de Arquímedes, la de que Arquímedes estaba haciendo geometría en la arena, ¿no? Entonces llegó un soldado romano, había una orden estricta de que no se matara a Arquímedes, porque Arquímedes ya era una persona reconocida, era un sabio reconocido, había órdenes de que se le preservara la vida, pero un romano que se ve que no estaba en el grupo de WhatsApp, pues llegó donde estaba Arquímedes, Arquímedes estaba pintando dibujos, eso no sé, yo creo que es bastante leyenda, pero bueno, se cuenta así, y el romano le dijo, quítese de ahí, no sé cuánto, y él le dijo, no me vayas a pisar los círculos, ¿no? Y entonces el romano, pues claro, lo tuvo que atravesar con la espada. Entonces ella contaba que aquella historia le pareció tan fascinante, o sea, que alguien esté dispuesto a morir por la geometría, es porque la geometría era un conocimiento tan maravilloso que merecía la pena morir por él. Entonces ella se encierra en la biblioteca y se pone a estudiar geometría y, bueno, y todas las matemáticas, como un poco, yo le llamo la Quijota de las matemáticas porque me recuerda a esa historia, ¿no? Se vuelve como loca, en el sentido de Don Quijote, con las matemáticas. De hecho, aprende latín y griego de forma autodidacta y como no puede entrar en la Escuela Politécnica de París, porque la Escuela Politécnica de París no admitió mujeres hasta 1975, pues ella lo que hace es vestirse de caballero, ¿no? Como Don Quijote, coge el nombre de un caballero, Antoine Monsieur Leblanc, Antoine creo que se llamaba, no sé si me lo estoy inventando, Leblanc seguro, y empieza a cartearse con matemáticos como Lagrange, que ya sí que nos sonará bastante, y que Lagrange, cuando ella le va mandando sus discusiones, la quiere conocer. O sea, quiere conocer al Monsieur Leblanc porque tiene unas discusiones muy interesantes en teoría de números y en otros tipos de matemáticas, y entonces cuando ella descubre que es una mujer. Y Lagrange le descubre que es una mujer, y Lagrange, lejos de, pues, de aislarla o de tratarla mal, hizo todo lo contrario, hizo todo lo posible para que ella estuviera en contacto con matemáticos, Gauss también. De hecho, ya Gauss, al final, voy a hablar solo de Sophie Germain, es que es mi favorita. De hecho, ella cuando los japoneses, y los franceses, los franceses con Napoleón invaden Prusia, pues ella dice, ay, ahí está Gauss, que ella ya se estaba carteando con Gauss como Monsieur Leblanc. Y dice, ahí está Gauss, a ver si le va a pasar lo mismo que Arquímedes, que cuando lleguen los soldados se lo van a cargar.
pero todo esto en francés y más refinada que yo. Y entonces, como ella tenía muchos contactos, porque era una niña rica, pues le escribe a un general de Napoleón y le dice, mira, allí está Gauss, por favor, que no le pase nada. Y entonces llegó un soldado y le dijo al señor Carl Friedrich Gauss, ahora saldrá Gauss, que soy súper fan, pues la señorita Germain nos pide que le salvemos la vida, que lo pongamos a salvo y tal, para que no le pasara igual que a Arquímedes, que ya se quedó con aquella historia. Y entonces él dice, no conoce ninguna señora Germain, y ya se descubre todo el pastel que ella es una mujer, y bueno, lo podéis buscar en Google. Está la carta que Gauss le escribe a ella sobre cuando descubre que es una mujer, ¿no? Diciendo las matemáticas son una ciencia muy abstracta, que es muy complicada para más o menos, ¿no? Los humanos en general, y que una mujer que lo tiene todas las puertas cerradas haya llegado a estos conocimientos, pues deja entrever que tiene usted una mente brillante y maravillosa, algo así, ¿vale? Pero en alemán. Bueno, la verdad que no sé en qué idioma le escribí, pero bueno, vamos a seguir adelante, que me enrollo. O sea, que ahí se habla de Sophie Germain y tenéis ahí un poco una historia de las matemáticas de Sophie. Luego seguimos con el viaje a la Luna, donde aparece Gauss. Gauss, bueno, aquí todo el mundo conoce a Gauss, ¿sí? Y a mí me da mucha rabia, yo reivindico mucho a Gauss porque yo creo que Gauss es uno de los científicos más importantes de la historia, por delante de Albert Einstein. Y bueno, o igual, ¿no? O sea, todo el mundo conoce a Albert Einstein, todo el mundo conoce a Marie Curie, pero no creáis que todo el mundo conoce a Gauss, ¿no? O sea, mucha gente cuando dice Gauss me suenan campanas, ¿no? Por lo de la campana de Gauss. Pero Gauss lo ha hecho todo. O sea, todo es todo. Yo creo que para mí es uno de las personas que más ha hecho por el conocimiento en la historia de la humanidad. Y bueno, la historia que se cuenta aquí de Gauss tiene que ver un poco con astronomía, porque tiene que ver con el descubrimiento de la órbita del planeta Ceres, que es así que lo sabéis, así que es así que lo voy a pasar rapidito. Gauss no era mujer, pero era pobre. O sea, que igual no lo hubiéramos conocido tampoco, porque había dos filtros para llegar al conocimiento de la academia. Uno es tener dinero, que si no tenías dinero, ya seas hombre o mujer, no accedes a la academia. Y luego, pues, venía el de la próstata. Si no tienes próstata, tampoco. Gauss sí tenía, creo, no, no tengo ese conocimiento íntimo de él, pero era pobre. Pero afortunadamente destacó muy, muy pronto en las matemáticas, y un noble de su pueblo de Brunswick, donde vivía él, pues le becó para que pudiera estudiar y regalarnos, pues yo creo que yo le llamo el Chuck Norris de las matemáticas, pero como alguna gente en la sala no sabe quién es Chuck Norris, supongo, pues nos dio pues una de las mentes, gracias a esta persona, más brillantes de la historia. Gauss, esto, bueno, no lo voy a contar aquí, pero esto sí lo sabéis, la historia de Ceres, ¿sí? Que en la ley de Titius la hubo ya por el siglo XVIII. Este señor Titius y Bode fue el que lo publicitó. Estaba la ley de Titius-Bode, que supongo que en un instituto de astrofísica todo el mundo escucha hablar de ella, que tenía pues una fórmula, esta fórmula que aparece aquí, para calcular la distancia de cualquier planeta al Sol. ¿Esto lo conoce todo el mundo? ¿Lo cuento? ¿Sí? Bueno, pues había ahí entre Marte y Júpiter, había un planeta que faltaba según la ley de Titius-Bode, y sospechaban que había un planeta que no estaban viendo. Voy a ir rapidito. Luego, además, William Herschel y su hermana, o su hermana, no sabemos cuál de los dos, descubrió Urano, que también estaba dentro de la ley de Titius-Bode. Lo voy a contar esto rapidito, porque yo creo que esto lo sabéis de sobra. Y entonces, pues todo el mundo se puso a mirar, a buscar qué había entre Marte y Júpiter, que ahí faltaba un planeta, ¿no? Para que se cumpliera la ley de Titius-Bode, que aparte no es una ley, porque además es una chorra que tuvo el Titius, que le salió, pero que no, ni en ley ni en nada. Es muy chula esa historia, porque la verdad es que no había nada, pero la casualidad, ¿no? Y se pusieron a mirar para el cielo. Entonces Giuseppe Piazzi, me creo que un 1 de enero, si lo pone por ahí, ¿no? De 1801, lo vio, ¿no? Y empezó a tomar medidas de, yo estoy viendo ahí un planeta que él llamó Ceres, y lo que pasa es que este señor se puso enfermo y dejó de tomar datos. Entonces se le perdió la pista, y todos los astrónomos, bueno, los astrónomos muy importantes del mundo montaron lo que se llamaba la policía del cielo, que era todos los astrónomos mirando a ver si volvían a encontrar dónde aparecía Ceres para describir su órbita, ¿no? De hecho, Laplace, que fue un matemático muy
uno de los mejores matemáticos de la historia, decía que con los datos que había recogido Piazzi, que no había suficientemente datos y que nunca jamás se iba a encontrar la órbita de este planeta, eso era imposible, pero no contaban con la astucia de Gauss. No sé si esta referencia pop la conocéis vosotros, yo que ya tengo una edad. Este es el Chapulín Colorado y no contaban con la astucia de Gauss y había un chaval de 17 años que encontró la órbita de Ceres. ¿Cómo lo hizo? Pues con el algoritmo de los mínimos cuadrados, que supongo que también conocéis todos, ¿sí? Que, bueno, lo cuento rapidito, que la idea es, bueno, tú tienes un montón de puntos, es una idea para divulgación, y quieres saber cuál es supones que tienes una elipse, ¿no? Que es la órbita que va a describir el planeta, y que tiene que pasar por todos esos puntos. Evidentemente no hay una elipse que pasa por todos esos puntos porque esos puntos no están bien tomados, ¿no? Hay pues, problemas de medida, ¿no? De variaciones en función pues, de los aparatos que usamos para medir y tal. Entonces hay que buscar la elipse que mejor aproxime esos datos, pues una cosa así, ¿no? Que pase lo suficientemente cerquita por los datos porque, claro, por errores de medición y tal, tú nunca vas a tener los datos perfectos de la elipse. Esa sería una buena aproximación, pero si lo piensas, pues hay infinitas posibles aproximaciones a esos conjuntos de datos, cuál es la mejor, ¿no? Entonces Gauss nos enseñó pues, un método para calcular la que mejor lo aproximaba, perdón, pues dada una elipse cualquiera, pues lo que hacíamos es medir los errores que se cometían, que es la distancia del punto a la elipse en cuestión, o sea, para una elipse fija, bueno, estoy contando una cosa que seguro que sabéis, medir los errores que cometo al hacer esas mediciones, o sea, al tomar esa elipse como futura posible candidata para la órbita del planeta, pues estás cometiendo unos errores respecto de los datos y lo que hago es sumar esos errores al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Pues porque habrá errores de más y de menos y si sumo errores positivos con errores negativos, pues cabe la posibilidad de que se anulen entre ellos y entonces deformando un poco la información. Y también al cuadrado porque los valores que son muy pequeñitos, cuando los elevas al cuadrado, van a casi desaparecer, por así decirlo. Entonces, él inventó el algoritmo de los mínimos cuadrados y dio una forma de resolver, porque claro, hay infinitas. ¿Con cuál te queda? Pues dio un algoritmo cómo calcular la que minimizaba esa suma de valores al cuadrado. Y bueno, yo creo que el algoritmo de los mínimos cuadrados lo utiliza todo el mundo que trabaja en análisis de datos de cualquier cosa, uno de los algoritmos que más utilizamos todos los días. Sí que podemos decir que Gauss fue el primer data scientist de la historia, aunque se le llamaba el príncipe de las matemáticas, a mí me gusta llamarle el Chuck Norris de las matemáticas, aunque mis estudiantes no saben quién es Chuck Norris. Es que los jóvenes son unos incultos. Yo no había nacido. Y cuando Beethoven, ¿no? Bueno, broma aparte, ahora me dijeron el otro día cómo lo tenía que llamar, pero no me acuerdo. Bueno, pues aprovecho también, voy a ir un poquito más rápida, que me he enrollado con Sofía para hablar de Katherine Johnson, que bueno, no tenía algoritmo, pero sí que sus conocimientos matemáticos fueron fundamentales para la NASA y que es una matemática que cuando te pones a investigar sobre ella, pues no sabemos nada. O sea, yo la descubrí con la película de figuras ocultas, y eso que soy matemática, y que me dedico a la divulgación, no sabía quién era Katherine Johnson, y cuando te pones a indagar sobre ella, pues descubres que había una gran matemática que era muchísimo más de lo que dice la película y muchísimo más de lo que pensábamos todos. Y también pues para hablar de Margaret Hamilton, también de la NASA, que fue la persona bueno, que con sus aportaciones a la detección de errores en algoritmos hizo posible que los ordenadores se arreglaran a sí mismos y sobre todo que le dio a este trabajo, al trabajo de los programadores, pues le puso el nombre de ingeniero de software, ¿no? Porque ella cuando trabajaba en la NASA, pues los ingenieros de los instrumentales, pues como que se iban así un poquito subiditos, andando a medio metro por encima del suelo y a los que hacían software, pues como que los trataban como si fueran secretarias o algo así que no tenían interés. Entonces ella reivindicó que también eran ingenieros los que hacían el software. Evidentemente eso ya no tiene nada que discutir, todos lo sabemos, pero fue ella la que inventó o la que dice, ¿cómo se dice? La que acuñó la palabra ingeniería de software, ¿no? Luego seguimos con Cantando bajo la lluvia y viene otro de que es mi crush, que es Josep Fourier. No sé por qué yo digo a mis alumnos, no sé por qué todas las mañanas cuando os levantáis nos hacéis una genuflexión y le dais la gracia a Fourier, si no, no tendrías eso en la mano, que lleváis en la mano, porque todo, bueno, tampoco os voy a convencer a vosotros de que es Fourier, porque todo lo que tiene que ver con tratamiento de la señal, pues se lo debemos a Josep Fourier, a Pepe Fourier, como le decimos
cariñosamente y a su transformada. ¿Vale? No voy a, supongo que esto también la conocéis todos, ¿no? Si estáis trabajando todo el rato con tratamiento de imagen, le debemos el tratamiento de imagen y le debemos el autotune, tampoco hay que decírselo, que, bueno, que aparte de como efecto artístico, que la primera que lo usó fue Cher en su canción de Believe, y alguna gente pues, se pasa un poquito usándolo como efecto artístico. No es solo efecto artístico, el autotune sirve para arreglar desperfectos simplemente porque están desentonados. Y también, gracias a la transformada de Fourier, pues en el siglo XX y después de que los estadounidenses hicieran lo que hicieron en Hiroshima y Nagasaki, pues una vez que habían estallado las dos bombas atómicas, pues dijeron los americanos, venga, se acabó, ya no hay más bombas, ¿vale? Porque no pasa que le cayeran a ellos, claro. Y se prohibieron las pruebas nucleares y empezó todo el programa de pruebas, porque claro, ya los demás países, bueno, algunos países como Rusia, por ejemplo, pues querían hacer también sus pruebas nucleares. Y de hecho siguieron haciendo pruebas nucleares con algunas, con bastantes efectos negativos sobre la salud de las personas humanas. Y entonces hay un tratado que se llama Tratado Parcial de las Prohibiciones de la, más o menos, Tratado Parcial de la Prohibición de Pruebas Nucleares, que prohibía todas las pruebas nucleares menos las que eran en el subsuelo. ¿Por qué? Porque eran las más difíciles de detectar cuando hacían pruebas en el aire, en el mar. Eran fáciles de detectar que se estaban haciendo, detectar la señal y saber que estaban haciendo pruebas nucleares, con lo cual estaban faltando al tratado. Pero el problema era cuando la hacían bajo tierra. Porque cuando la hacían bajo tierra, detectar si la señal que detectaban los sismógrafos era una prueba nuclear o era un sismo, pues era casi imposible, ¿no? Entonces, que eso discernir si era una prueba nuclear o era un sismo, necesitaba usar la transformada de Fourier, pero tardaban días en ejecutar los datos. Entonces, para cuando ya tenían los datos ejecutados, pues ya la prueba estaba hecha hace una jarta de tiempo. Entonces, pues tenemos a Cooley y a Taki que sacan un algoritmo que no podríamos vivir sin él, el que le digo a mis alumnos, no podría vivir sin la FFT, aunque no sepáis lo que es la transformada rápida de Fourier, que fue pues, un poco la que cambió todo el mundo, cambió radicalmente nuestra forma de tratar señales y hace posible todo lo que hacemos. ¿Sabéis quién tenía el algoritmo de la transformada rápida de Fourier antes que esta gente? Gauss. Gauss, cuando se descubrieron los diarios de Gauss, él tenía también el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Es que lo hizo todo. Es que no estoy exagerando. O sea, es que lo hizo todo. Lo que pasa es que el señor, yo creo que tenía un poco de inseguridad y no publicaba nada hasta que no estaba absolutamente seguro, pero también tenía el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Bueno, seguimos con... Estáis viendo que los títulos de las películas, que bueno, sugieren algo. La ventana indiscreta está dedicada también a tratamiento de señal, pero más a tratamiento de la imagen, ¿no? Ya es concretamente tratamiento de algoritmos JPG, de algoritmos de tratamiento de la imagen en general. Y aquí pues se describen algunos algoritmos y se habla desde el trabajo de Dao Chismeyer, Candace y Tao, que fueron primero princesa de Asturias en 2020. Y que, bueno, pues va un poco por pareja, ¿no? En el caso de, voy a dejar estos dibujos que me gustan mucho de Raquel, Ingrid Dawich y Bemeyer, pues son especialistas en el tratamiento de imagen con ondículas, que supongo que también aquí sabéis bastante de ondícula en el tratamiento de señal, que es como cuando la transformada de Fourier está muy bien, cuando la señal es más o menos uniforme, pero cuando hay picos, pues por movimientos muy bruscos de la señal, pues la transformada de Fourier no funciona tan bien, entonces se trata con ondículas, que van más a tratar esas grandes oscilaciones que tenga la señal. Y en ondículas, pues Ingrid Dawich y Meyer son los pope, ¿no? de los trabajos. Ingrid Dawich también es experta en JPG, en detección de falsificaciones en cuadro a través de las señales. Eso me parece fascinante, ¿no? Cuando los pintores pintan, están dejando una firma matemática que se puede ver con ondículas. O sea, tú puedes ver dos cuadros que son absolutamente iguales, pero si los miras, si miras la señal con escáner y tal, puedes ver que no se han pintado igual y que, por ejemplo, Van Gogh, que es lo que ha trabajado Ingrid Doveshis, dejaba una firma, ¿no? Tenía una forma especial de pintar que se puede detectar con ondículas. Yves Meyer, los trabajos de Yves Meyer sobre ondículas, pues fueron fundamentales, por ejemplo, en la detección de las ondas gravitacionales de su trabajo para detectar que cuando LIGO detectó las ondas gravitacionales eran ondas gravitacionales. Y Emmanuel Candes y Tao, que son, bueno, Tao debe ser el matemático vivo más importante de la historia, Terence Tao,
le han quitado casi toda la financiación el señor Zanahorio, porque como hace matemática básica, Trump quería decir, porque como hace matemática básica, pues ¿para qué? Bueno, pues Candes y Tao tienen algoritmos, o sea, digamos que Dawes y Meyer lo que hacen es algoritmos son algoritmos para imágenes que tienen muchos datos o señales que tienen muchísimos datos, limpiarlas y comprimirlas, ¿no? Como por ejemplo el JPG. Cuando hacemos una foto JPG, lo que estamos tomando son millones de píxeles, ¿no? Y lo que hacemos es, si hablando coloquialmente, el algoritmo JPG lo que hace es tira muchos de esos píxeles, te queda, bueno, tira de transformadas para que se conviertan en cero y tal, y luego quedarte con unos pocos que te permitan reconstruir la imagen, ¿no? O sea, pasa de muchos datos a algo con pocos datos que luego se pueda reconstruir más o menos bien, ¿no? Eso es lo que hacen, digamos, en algún sentido con la señal Ingrid Daubechies y Meyer. Y Candes y Tao hacen lo contrario. Candes estaba muy preocupado, o sea, quería reconstruir con pocos datos la imagen, pero de entrada tú tenías muy pocos datos de esa imagen. Por ejemplo, él estaba muy preocupado con las resonancias magnéticas de los bebés. Cuando tú le haces una resonancia magnética a un bebé, como no está quieto, no sé si os habéis hecho alguna vez una resonancia magnética, pero qué bien, ¿no habéis hecho nunca una resonancia magnética? Gente más fana. Bueno, pues yo sí. Te tienes que estar muy quieto y eso no se consigue con un bebé. Entonces, si no se consigue, pues la imagen está borrosa. Igual si lo haces con máquinas, pues que no son muy buenas en países en desarrollo. Entonces, él estaba interesado en reconstruir estas imágenes malas con pocos datos en imagen buena. Y lo que hizo, francamente, lo cuento muy rápido porque es muy chulo, es utilizar el algoritmo de los mínimos cuadrados de Gauss, pero en lugar de utilizar la distancia euclidia, que es la distancia cuando medía los errores Gauss, utilizaba la distancia euclídea, la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas al cuadrado, ¿me acordáis? Pues utilizar la distancia L1, ¿no? Que es la distancia de Manhattan, que también la conocéis. Qué gusto dar una charla aquí, entonces. Dice distancia L1 y no dice. O sea, está muy larga. Pues utiliza la distancia L1 para los mínimos cuadrados. Y lo que hizo él, cogió una imagen muy deteriorada, le aplicó el algoritmo, se fue. Y cuando volvió, estaba clarita, clarita, había conseguido el fantasma de Logan, que es una imagen que se utiliza en imagen para comprobar los algoritmos, la había reconstruido perfectamente. Y entonces él se quedó así como un poco sorprendido y volvió a pasar el algoritmo y cada vez que pasaba su algoritmo, que es que era un algoritmo, como él dice, de que podía haber hecho un niño en la facultad, o sea, que era un algoritmo muy simple, era como que estaba empezando a probar cosas, pero lo menos que se vende en algoritmos. Y le sorprendió tanto que como quiere la casualidad que Manuel Candés y Terence Tao tengan a los niños en la misma guardería. Y en la puerta de la guardería, porque tú voy a contar la puerta. La puerta de la guardería, Candés le dice a Tao, mira lo que he hecho y tal, y Tao le dice, bueno, ha sido casualidad, eso no va a funcionar, yo te voy a buscar una imagen que no consiga reconstruir y no la encontró. O sea que entonces ellos lo que tienen son unos algoritmos maravillosos que con poquitos datos reconstruyen la imagen perfecta, ¿no? Ya más suavizada. Entonces esto, pues por ejemplo, para resonancia con pocos datos y también, pues si tú quieres tomar imagen astronómica con pocos datos y luego reconstruirla, pues con poquitos datos puedes tener la imagen reconstruida. Ellos, como digo, se les concedió el premio Princesa de Asturias en 2020. Yo tenía la suerte de que estaba ese año en el jurado y dije, no me puedo creer que vaya a conocer en persona a Terence Tao, a Daubechies, a Meyer y a Candes. Y como sabéis, no lo conocí porque hubo una pandemia mundial y los conocí online. También me invitaron en 2022 al Congreso Internacional de las Matemáticas y yo no me puedo creer que vaya a ir a San Petersburgo, a la casa de Euler. Y efectivamente, Rusia invadió Ucrania y cancelaron. Y también fue online. O sea que ya no voy a decir nunca más, no me puedo creer porque es verdad que no va a pasar. Bueno, voy a ir terminando. Sucedió una noche que va sobre, bueno, pues sobre autostop y tal, pues son algoritmos de rutas óptimas y ahora que voy muy rápido, si alguien quiere más. La isla de las almas perdidas y los experimentos con humanos, esta película es un poquito inquietante, yo no la conocía, me la descubrió Raquel, pues se hablan de experimentos con la naturaleza que hacemos en algoritmos, que me parecen fascinantes, los algoritmos bioinspirados. Yo recuerdo que estaba haciendo la tesis doctoral, o sea que ya estaba haciendo mi tesis doctoral en geometría computacional, y cuando me hablaron la primera vez que escuché hablar de algoritmo genético, digo, esto no va a funcionar en la vida. Es una chorrada, pero funciona. Cuando que no funciona, o sea, me parece maravilloso, o sea,
no sé cómo a la gente no le pueden gustar las matemáticas cuando ven estas cosas, y los de colonias de hormigas, pues igual, ¿no? O sea, imitar a la naturaleza o a los enjambres o a los cucos, o sea, todos los algoritmos bien inspirados que parecen como así, como muy aleatorios, muy probabilístico todo, como luego funcionan y cómo convergen, es maravilloso. O sea, no sé cómo la gente puede ver otro tipo de programa en la tele que no sea estar viendo cómo un algoritmo genético funciona o cómo lo digo en serio, porque para mí es fascinante. Bueno, pues eso está dedicado a algoritmos bioinspirados. Con la muerte en los talones, pues de espía, pues está dedicado, por supuesto, a la criptografía y donde se repasan algunos métodos clásicos y los, digamos, los dos de clave asimétrica así más usados, que son el RSA y el de curvas elípticas. Y están explicados, ¿eh? Porque hubo un momento en que digo, no voy a explicar RSA, no voy a explicar criptografía de curvas elípticas porque a lo mejor es un poco denso, pero luego no me pude aguantar porque digo, ¿cómo uno puede disfrutar a alguien viendo lo simple y potentísimo que es el método RSA de encriptación, ¿no? Que no hace falta que con números pequeñitos, es que a mí me parece fascinante, y el de curva elíptica, o sea, para ponerlo en un museo, ¿no? O sea, como, no sé cómo se pone en un museo un algoritmo, pero me parece de una belleza y una potencia impresionante y bueno, pues está ahí contado. Y no sé si alguien se lo ha leído, pero se ha contado con muchas ganas. Y entonces pues se aprovecha para reivindicar la figura de Alantari, ya que perdimos por culpa de la intolerancia, ahora no con su género, sino con su identidad sexual. Me parece súper cruel y cada vez que lo pienso, pues se me salta la lágrima porque es muy cruel que nosotros hayamos perdido una mente como la de Alantari por la incomprensión, por la mierda de sociedad que tenemos. Y me da mucha pena, muchísima pena, me da angustia y tristeza. Y por supuesto para reivindicar el papel de Joan Clark, que fue su amiga sobre todo, pero que también fue una matemática especialmente brillante. Y el libro acaba con el libro con Falda y lo loco. ¿Habéis visto la película? Si no, tampoco voy a hacer spoiler, te digo una cosa, ya tenéis tiempo de haberla visto. Pues un poco con Falda y a lo loco, al final nada es lo que parece, ¿no? Bueno, o la película acaba con nadie es perfecto. Y eso es un poco el final, ¿no? En la IA es perfecta, a mí me encanta la IA, se explica un poco cómo funciona una red neuronal, que también es muy chulo y muy apasionante, cómo funcionan las redes neuronales, que también son algoritmos inspirados al fin y al cabo, aunque no son los únicos que se utilizan en la IA. Y un poco, pues, al final es el nadie es perfecto de la película, ¿no? Porque los algoritmos no son, o sea, todo lo que se cuenta es verdad, ¿no? Que son algoritmos que funcionan, que hacen nuestra vida más fácil, pero que también pueden ser muy malos, ¿no? Depende, pero no es el algoritmo, es las manos que me hacen el algoritmo. Esto es una herramienta como una furgoneta que tú la puedes utilizar para, pues no sé, para ir a La Palma, llevar ayuda humanitaria si hay un volcán, o te la puedes llevar a la Rambla de Barcelona y acaba con un montón de vida, ¿no? Con la misma furgoneta, efectivamente. Evidentemente no es la furgoneta el problema. Entonces aquí un poco se aprovecha para hablar, pues, de efectivamente la élite que controla el mundo lo está haciendo con matemáticas. Y para recordar esta frase de Eduard Frenkel, me da mucho coraje que se la haya dicho él, porque ojalá lo hubiera dicho yo. Pero es que buenísimo. Pero la ha dicho él y tiene razón. Si recuerdan la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos de América, de la última vez que ha tomado posesión, pues en la primera fila, ¿quiénes estaban sentados? Pues estaban Elon Musk, estaban Mark Zuckerberg, estaban todos los de las grandes tecnológicas. Y efectivamente hay una élite que tiene el poder y lo tiene con algoritmos. Hoy en día los algoritmos de inteligencia artificial y todos los algoritmos pues nos están controlando y lo tenemos crudo para salir de esa élite, ¿no? Para salir o sea, de esa conquista, de una conquista que se ha hecho con matemáticas. O sea, no han utilizado bombas ni terroristas suicidas, sino algoritmos, muchas matemáticas. No es democrática, por supuesto, nadie ha elegido que sea ellos los que manden en el mundo, pero son ellos los que mandan. Y si ponemos cara a esta élite, pues nos sale una cosa así, más o menos. No están todos los que están, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y es una diapositiva un poquito inquietante, ¿no? Pues que son todos hombres. O sea, la gente, la élite que controla el poder, casi todos son hombres y eso sí que es un tema que me preocupa y voy a terminar ya con esto. Porque en esa élite que pues básicamente pues hay gente que son estudiantes informáticos, o sea, la élite que controla el mundo lo hace con matemática, informática, física,
también y tal. Y ahí tenemos una presencia mayoritaria de hombres controlando el mundo, lo cual es peligroso. O sea, porque no porque los hombres sean buenos y las mujeres sean, o sea, al revés. No porque el hombre sea malo, las mujeres sean malas, sino porque hace falta todas las visiones a la hora de programar las inteligencias artificiales para que no haya sesgos, ¿no? Que hay muchos sesgos. De hecho, hay un sesgo muy llamativo de medicina que saltó en 2012 sobre el infarto de miocardio femenino, que supongo que habrán oído hablar, ¿no? Que nadie se había dado cuenta hasta 2012 la semana pasada, hablando en términos científicos, de que el infarto femenino era diferente, tenía síntomas diferentes del infarto masculino, o sea, porque nadie se había dado cuenta, no creo que sea maldad. Yo eso lo comparo con, yo antes de ser mamá no me fijaba si los edificios estaban adaptados para subir con un carrito, porque yo no llevaba un carrito, yo iba con mis piernas andando y tal, hasta que fui mamá y entonces me di cuenta que hay edificios que no están adaptados y ya tengo todos los edificios llenos de hojas de reclamaciones, no porque, y ahora también, o sea, ya mis hijos caminan, no van en carrito, pero yo sí me sigo fijando en si los edificios están adaptados, porque un día necesité que estuvieran adaptados. Entonces, no es que yo ahora sea muy buena y antes era muy mala, simplemente no me di cuenta, ¿no? Un poco como lo que pasó con lo del infarto de miocardio, y les recomiendo, si no lo han visto, un documental que creo que está en Netflix todavía, que se llama Sesgo Codificado, que es muy interesante, donde empieza con una ingeniera del MIT a la que un reconocedor de caras reconoce a todo el mundo menos a ella, que es la jefa, por cierto. ¿Por qué? Porque es negra. Y a nadie, o sea, de hecho ella se pone delante de la cámara y la cámara no intenta ni hacerle la triangulación para reconocerla, y sin embargo si se pone una máscara blanca de estas de teatro sin expresión, sí que la cámara empieza, y no es maldad, vamos, de hecho es la jefa, yo hubiera despedido a todos, es simplemente que a nadie se le ha ocurrido hacer la prueba con una cara negra, no es maldad, es una cuestión de sensibilidad. Entonces, para que eso ocurra, todo el mundo tiene que estar ahí en la élite. Y la verdad es que en España las cosas están crudas, porque si veamos el porcentaje de gente que estudia informática, por ejemplo, pues la curva naranja son las mujeres, y una profesión laboral, una profesión, un trabajo profesional que empezó siendo de mujeres. De hecho, la revista Cosmopolitan de 1960 y poco decía, ya las mujeres no tienen que ser solo maestras, secretarias, enfermeras, ahora pueden ser también programadoras, ¿no? Gracias. Pues un trabajo que era inicialmente de mujeres, pues desde los años 80, que son las gráficas del ministerio, no sé si ven los números, pues como ven, mujeres por la parte de informática en el mundo de la élite van a entrar poquitas, porque tenemos unos índices bajísimos de mujeres estudiando informática, pero lo gravísimo y lo tristísimo es matemáticas. Estas son gráficas del Ministerio de Educación, de universidades creo, perdón, de matemáticas, y la curva naranja siguen siendo las mujeres, y como veis, hasta los años 2000, los tempranos 2000, matemáticas era una carrera que no estaba ni feminizada ni masculinizada. De hecho, yo estaba con siempre mis amigas y yo, que estudiábamos matemáticas, allí en la Universidad de Sevilla, decíamos, nosotros somos los normales, los matemáticos, porque decíamos, estos son carreras de tíos que eran física, había muchos hombres, y ingeniería industrial, que estaba muy masculinizada, y estas son de chicas, ¿no? Que era biología, química y farmacia, ¿no? Por la ubicación en el campus de Sevilla. Y nosotros decíamos, y nosotros somos los normales, ¿no? Fíjate, los matemáticos. Y bueno, teníamos un poco de razón, ¿no? O sea, matemáticas no era una carrera ni femenina ni masculina en la Universidad de Sevilla ni en España, porque esas gráficas corresponden al Estado español. Y sin embargo, como ven ahí al principio de los años 2000, cuando ya estalla la revolución digital, las curvas se separan y se siguen separando, y las mujeres están dejando de venir a estudiar matemáticas. Están dejando de venir, ¿eh? Nadie les ha cerrado la puerta, no hay nada que les prohíba venir. Y si alguien está pensando en las notas de corte, como alguna vez alguien me ha dicho, igual el problema son las notas de corte, que las notas de corte de matemáticas ahora son altísimas, o perdona, no, porque las notas de corte más altas siempre las tienen las chicas en general. Lo que pasa es que se están yendo, en lugar de matemáticas, a medicina, que tiene el problema contrario a matemática, que es una carrera que cada vez está más feminizada y cada vez entran menos hombres, que también es un problema. Entonces, ese es el problema, y, o sea, esos son los datos.
Y la opinión, ¿por qué está pasando eso? Pues los que estamos observando este fenómeno nos da mucha pena, entre otras cosas, porque cada vez que una carrera se prestigia y se reconoce más y se paga mejor y es más competitiva, pues se masculiniza. Y nosotros entendemos que tiene que ver con la salida profesional. Antes ser matemático o matemática era básicamente ser profesor y ahora nadie quiere ser profesor. De hecho, en mi departamento, si alguien quiere trabajar en el departamento de matemática aplicada, en mi departamento no conseguimos contratar a ningún matemático para las plazas que nos salen, porque ningún matemático quiere cobrar lo que se cobra en la universidad, pudiendo cobrar lo que cobran en la empresa. Así que, bueno, porque ese es un poco el problema que estamos detectando y que hace que esta foto pues que vaya a cambiar poco, ¿vale? Lo dejo ya por aquí, otra cosa porque ya me he comido casi una hora. Y nada, si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Clara. Ha estado fantástica la ponencia. ¿Tenemos comentarios o preguntas? Gracias por la charla, Clara. Mi pregunta es, con vistas al futuro, ¿qué algoritmo crees que podrá ser incluido en esta lista de algoritmos importantes que hoy en día exista, pero que no se haya podido implementar por limitaciones tecnológicas? Qué buena pregunta y qué difícil. Pues no sé, será, pongo que ahora el problema que tenemos de o sea, uno de los retos, hay muchos, ¿eh? Uno de los retos es mejores algoritmos para multiplicar matrices y para multiplicar matrices. O sea, cada vez que sale un avance en multiplicación de matrices y yo llego a mis alumnos de informática y digo, han sacado un algoritmo. Y me miran así como, pero no sabemos multiplicar matrices ya. Bueno, pero cada avance que se haga en los algoritmos que bajen un poquito el tiempo de ejecución del producto de matrices es fundamental porque al fin y al cabo casi todos los algoritmos de inteligencia artificial lo que están haciendo todo el rato es multiplicar matrices y matrices, ¿no? Eso es uno. Y luego tenemos los algoritmos de criptografía. Está avanzando mucho en criptografía postcuántica, que es, o sea, tenemos los sistemas RSA que no sé si sabéis cómo funciona, ¿eh? Que se basa en que factorizar un número de dos, que sabes que son dos primos, es muy difícil, o lo de curva elíptica, el logaritmo discreto, que también es deshacer una operación muy simple, pues son muy potentes, ¿no? La prueba está en que estamos aquí, ¿no? Si no, ya alguien habría hackeado las cabezas nucleares y hubiéramos desaparecido. Pero hay una amenaza, sobre todo de parte de China, que dice todo lo que tenéis encriptado con esos algoritmos, cuando tengamos ordenadores cuánticos, lo vamos a desencriptar. ¿Vale? Entonces, yo no voy a hablar de ordenadores cuánticos menos delante de físicos, pero primero hay que hacer el ordenador cuántico, que no sé si se hará un ordenador cuántico en esa potencia. Y en cualquier caso, la criptografía postcuántica lo que está intentando es encontrar un método de cifrado que nos puedan descifrar los ordenadores cuánticos cuando existan. A ver si me explico. O sea, todos los datos que tenemos guardados, que están encriptados con RSA o con curvas elípticas, cuando llegue un ordenador cuántico, los va a dejar un poco, esa es la amenaza, ¿no? Los va a dejar al aire. Entonces, diseñar una criptografía que no haga eso, ¿no? O sea, que cuando haya un ordenador cuántico no sea capaz de resolverlo. Y luego los algoritmos de computación cuántica, ¿no? De cómo, o sea, computación cuántica no, perdón. De criptografía cuántica, que es sí hacer criptografía cuando ya todos los ordenadores sean cuánticos. O sea, ahora mismo esos son los que se me ocurren que tienen que estar desarrollándose. Gracias. ¿Más preguntas o comentarios? Juan. En la foto esa que has puesto de los 9 magníficos, vamos a ver, yo sé que es filósofa, pero Amodei, la hermana, Sí, junto con su hermano Darío, Daniela y no debieran figurar ahí de alguna manera, no, aunque pero es que no he escuchado los nombres, Darío y Daniela Amodei, que son, los CEOs de Anthropic. pues también. No están todos, he dicho, he puesto algunos así de las, ¿cómo se dice? De las Yo tecnológicas. yo sé que Daniel es filósofa, no Sí, es matemática de formación sí. como el Bueno, hermano. Pero vamos, ella está a la cabeza pues no lo de sabía. los desarrollos
de los más avanzados ahora mismo en inteligencia artificial. Pues no lo sabía. Pero en cualquier caso, aunque vamos, la pondré, la buscaré. Pero no lo sabía, pero en cualquier caso es bastante masculinizado. Sí, eso no me Bueno, explica. y tiene muy mala solución, porque yo, aparte de trabajar en la universidad, que es mi trabajo, doy charlas en los institutos y los bachilleratos científicos tecnológicos, no los sanitarios, están vacíos de chicas. O sea, no hay mujeres estudiando, no sé cómo. Yo siempre digo, desde que me dedico a divulgación, cada vez hay menos mujeres estudiando matemáticas. Hombre, la correlación no implica causalidad, pero vamos a contarlas todas, ¿eh? O sea, es que pues justo digo yo, a ver si soy yo la que está espantando a las niñas. Que tiene difícil solución porque o sea, la imagen, o sea, nuestros chicos, nuestras chicas, los bombardeos que tienen en redes sociales y tal, ninguno va porque ser científica sea algo guay. No digo científica, matemática, informática. Y los bachilleratos se están vaciando, o sea, que tienen una mala solución y que, y que están muy masculinizados. Y ahora que dice lo de filósofa, es que lo estamos hablando antes, ¿sabes? Es que en el mundo este tecnológico cada vez hace falta también más humanidades, ¿no? De hecho, el MIT, lo que está y muchos centros de investigación tecnológica, lo que está contratando son filósofos, ¿no? Porque muchos de los problemas que tiene la inteligencia artificial ya no son ni de matemática, ni de informática, ni de ingeniería, ni de física, son de nivel ético y filosófico. Y de hecho, no sé si lo sabéis porque lo he estado comentando antes, y como no lo sabéis, pues lo comento aquí. Ya en España, por fin, tenemos el primer grado de matemática y filosofía que se imparte en la Universidad de Córdoba y que espero que todas las universidades copiemos, porque hay una parte muy importante ya de toda esta movida de inteligencia artificial que tiene que ver con la humanidad y, o sea, y con la ética, con la filosofía. Pues, muchas gracias, Clara, de nuevo por esta ponencia y bueno, estará por aquí todavía la comida. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero no quería interrumpir la conversación. Bueno, Cristina, perdona. Gracias por la charla, muy estupenda. Indagando en esto que comentas del abandono de las carreras científicas y bueno, incluso antes, ¿no? Científicas. Tecnológicas. Exactamente, porque es que yo sé que también hay muchas voces, o hay voces que dicen, eso de que dicen que las chicas no estudian STEM es mentira, porque las chicas sí están en STEM, STEM, son 4 cifras, están todas en la S. Entonces, claro, el porcentaje sale como el 50%. Claro. Pero porque están todas en la S, porque hay carreras que están muy feminizadas en la S de ciencia, pero en la T de tecnología, en la E de ingeniería, y ahora en la M de matemáticas las chicas no están. Pero ¿y en tu opinión crees que es en gran parte por las redes sociales? Porque No, bueno, por el entorno, o sea, no por las redes sociales, sino por el acceso a Internet en general. O sea, ¿por qué crees que es? muchas veces, opinión. mucho de la culpa de que, bueno, porque la T, la E, la M, hay cada vez menos chicos y chicas. O sea, hay chicos, pero también están bajando. Mucha de la culpa tiene las matemáticas. ¿Vale? Porque lo que estamos observando es que muchos chicos y muchas chicas desde primero o segundo de la ESO te dicen, yo voy a estudiar cualquier cosa que no tenga matemáticas. Y entonces eso significa, pues fuera la S también, pero bueno, más o menos capean, a lo mejor estudian biología o algo así, que tenga menos matemáticas. Con todo mi respeto a los biólogos, ¿hay algún biólogo en la sala? Los biólogos son seres vivos. Yo trabajo con biólogos, ¿eh? Y los quiero bastante. Es broma, es broma. Eso los quita la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y dentro de esa aversión, no sabemos por qué, están las chicas que no quieren, o sea, hay estudios, este año ha salido, este año el 26, no sé, en el 26 o el 25, ha salido un estudio de Francia, había uno de Science de 2017, se publicó en Science, que era brutal, que decía las niñas a partir de los 6 años identifican matemáticas como una profesión de hombres. O sea, ser brillante en matemáticas es cosa de chicos. Y el experimento era que le ponían desde 4 años, ¿no? Pinta una persona muy listo para matemáticas, una persona. Y las niñas pintaban una niña y los niños pintaban un niño, súper listo para matemáticas. A partir de los 5 ya las niñas empiezan a pintar a niños, los niños siguen pintando niños. Y a partir de los 6 ya casi todas las niñas empiezan a pintar que una persona muy inteligente para matemáticas es un niño.
un chico, no, nadie le dice esto. Ese era muy llamativo, pero digamos que menos datos. Pero el que acaba de publicar Francia, que no me acuerdo, ¿no? Pero si quieres te lo puedo buscar porque fue muy, o sea, se replicó en muchos medios de comunicación. Era viendo cómo las niñas, a medida que van avanzando la escolarización, van desechando su capacidad para las matemáticas. Y yo creo que eso tiene que ver con la escolarización, o sea, con la percepción, la van medido millones de estudiantes en Francia, le han hecho un seguimiento, son estudios muy serios, donde van viendo cómo es la escolarización, la socialización, las que le van cambiando esa percepción sobre ellas mismas para hacer matemáticas. Entonces, evidentemente, yo no soy experta en biología, ni muchísimo menos, y no sé si hay algo biológico, no tiene por qué. Yo sigo, si las matemáticas se hacen con esta parte del cuerpo, o sea, aquí no hay sexo, o sea, no hay género, no hay nada, o sea, son neuronas, ¿no? Pero evidentemente yo creo que hay un factor social que no sabemos identificar y no sé qué pasa. Yo utilizo, cuando doy charla, pero ya te digo que desde que yo doy charla y menos mal estudiando matemáticas, no sé si sirve. Yo antes, cuando daba charla un poco cuando daba y doy, ¿no? Charla en centros de enseñanza no universitaria, ¿no? Intentando, bueno, un poco, pues, ¿no? Yo no digo que todos tengan que ser matemáticos ni matemáticas, ni siquiera que todos los niños y todas las niñas tengan que ser científicos, eso sería un aburrimiento, ¿no? O sea, entonces Rosalía no sería científica y yo quiero que cante. Pero por lo menos que no la desechen, ¿no? O sea, que las matemáticas no sean la causa por la que no van a ser ingenieros, por la que no van a ser físicos o por lo que sea, ¿no? Entonces yo antes tenía el discurso un poco de enseñar la foto de estos señores, y decía, pero si los matemáticos somos los que dominamos el mundo y tal, ¿no? Entonces, visto que eso que no convence mucho a las niñas no queremos dominar el mundo, queremos salvar al mundo, que es diferente, bueno, así en general. Lo que utilizo es una frase que le escuché a Katalin Karikó, que, no sé, que bueno, es premio Nobel de Medicina y es la persona que diseñó el método de ARN mensajero, ¿no? que nos salvó con las vacunas. Pues a ella en 2021, que también ganó el premio, ella con los otros responsables de las vacunas, se le concedió el premio Princesa de Asturias de Investigación Científico y Técnica. Pues en una entrevista que se le hizo precisamente en España, dijo una frase que yo le parafraseo, le copio, que hablando de pues un poco esto, ¿no? De las niñas, que ella también está muy involucrada en programas de intentar pues, estimular, ¿no? Que las niñas estudien matemática, perdón, ciencia. Y ella dice una frase que yo le copio, o le parafraseo, como digo, que decía, yo le he salvado la vida a millones de personas en este planeta, y es verdad, o sea, está muy guay poder decir eso y que sea verdad. Y bueno, ella decía, yo le he salvado la vida a millones de personas en este planeta, no conozco su nombre ni les he visto nunca la cara. O sea, puedes salvar al mundo siendo enfermera, siendo maestra, o sea, estando al frente, digamos, en primera línea, que es fundamental, pero también puedes salvar al mundo siendo una rata de laboratorio, más o menos esa era la frase que decía, un poco diciendo a la niña que no hace falta estar en primera línea cuidando para salvar al mundo. Pues yo muchas veces, pero ya ves cómo me va, se puede salvar al mundo desde un ordenador, ¿no? Desarrollando inteligencia artificial para el desarrollo de antibióticos contra bacterias resistentes, diagnóstico del cáncer, modelado de tumores y tal. Intentando, pues eso, atraerlas usando, o sea, el truco o las malas artes de decir, tú quieres cuidar al mundo, o sea, si quieres ser una superheroína y cuidar al mundo, la forma de hacerlo así, digamos, por millones, es con matemáticas. Pero no nos va muy bien. La verdad que no sé. Yo, de hecho, voy a aprovechar porque tengo una pequeña confusión. O sea, el número absoluto de mujeres o sea, está creciendo. Obviamente está creciendo más en el mundo de los chicos, ¿no? Sí, Pero quieres decir que relativamente está yéndose más mujeres a sanitaria en relación a las que se sí. van a matemáticas. Bastante. ¿Y qué pasa después? O sea, porque también comentaste el tema de las notas, ¿no? O sea, típicamente las estudiantes, las más brillantes suelen estar las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa después de la academia? Por ejemplo, en física, gran parte de los problemas viene en la parte posterior, Sí, después claro. de la academia, cómo se integran, digamos, laboralmente. O sea, ¿cómo es en el caso de las matemáticas? Es decir, tienen más capacidad de acceder a puestos de No, élite, digamos, no, o se para, se es- para la carrera, se congela, o sea, ¿cómo es en en matemáticas? la carrera académica, yo creo que ahí están todas las ciencias iguales, de hecho, hasta las S. O sea, Mm, aunque las S tengan muchas mujeres en base, cuando mm, empiezan a subir a directoras de instituto o investigadoras principales y tal, ahí bien catedrática, todo eso, ahí bajamos todos. O sea, ahí
el hecho baja mucho. De hecho, en mi departamento, o sea, en mi área, en matemática aplicada, hay muy pocas catedráticas. Y de las pocas que hay, un porcentaje muy alto, a ver si lo digo sin que nadie diga, pues yo aquí no, pero porque no estamos en Twitter, pero en Twitter sí, no tienen hijos. O sea, porque es que nos conocemos todas. O sea, bueno, yo no soy catedrática. Y es que mis amigas, que sí son mis compañeras, mis colegas, que sí son catedráticas, les tocan todas las oposiciones del mundo, por eso lo sabemos. Porque por la cuota de paridad tienen que estar en todas las oposiciones, siempre están las mismas, porque son muy pocas. Y las pocas que hay, de las pocas que hay, un porcentaje muy alto, son personas sin hijos. Entonces, otra vez, por muy científico y muy moderno que nos creamos, al final es el cuidado el que sesga Y en el todas las sector carreras. privado, fuera de la academia, porque comentabas que había... ¿eh? Bueno, en el sector privado. O sea, me refiero porque decías que solo una pequeña fracción de los egresados de matemáticas hoy en día Sí, querían ir a la academia, ¿no? Sí. O sea, supongo que eran todos a la industria, la mayoría. la industria sí. Y en ese caso, ¿conoces o no? No lo sé, yo lo que sé de compañeros, o sea, de conocidos y colegas, gente que conozco en las tecnológicas, las empresas tecnológicas también tienen sus códigos o sea, de igualdad, sus leyes o con su estatuto de igualdad y no los pueden cumplir porque no tienen candidatas. O sea, no puedo contratar mujeres si no vienen mujeres. O sea, que muchas veces te dicen es que, claro, ya con que viniera una mujer con un currículum medio que entraría, pero es que no viene. O sea, que entonces las tecnológicas, lo que yo he hablado con algunas, que esto no es general, es una cuestión de colegas, no podemos aplicar nuestras leyes de igualdad si no vienen las mujeres. O sea, que no. La empresa todavía menos. Bueno, y en matemáticas, eso es un problema también. O sea, nosotros en nuestro departamento, hemos jubilado a varios profesores este año y los sustitutos interinos nos duran un mes y medio. Claro, en cuanto encuentran y además ya no se le pide ni máster, ¿eh? Ya eso, recién graduado, con que sepas, estamos ya en plan, bueno, no hay máster. Nada, chiste político. O sea, recién graduados. Estamos contratando que duran un mes y medio, porque yo no sé aquí, pero la universidad no puede competir con la empresa privada con los sueldos. Y eso es un problema, porque a ver quién va a dar topología algebraica. O sea, quiero decir, en secundaria todavía se está parcheando, que es el mismo problema, que los matemáticos no quieren dar clase, se está parcheando con ni lo físico, porque lo físico, bien, aquí yo admito a lo físico, con biólogos, arquitectos y tal, ¿no? Pero claro, tú no puedes parchear en la universidad dando clase en topología algebraica o en geometría riemanniana, ¿no? Con un biólogo, ¿no? Entonces es un problema porque ahora en secundaria, que todavía secundaria les paga un sueldo razonable desde el día 1 a los profesores de secundaria, que no pasa a la universidad, ya es lo peor. Siento, es así. Se están vaciando los departamentos de matemática de profesores de matemática que sean matemáticos o físicos que tampoco quieren la clase, con lo cual todo eso va repercutiendo en la enseñanza en secundaria, que son donde tienen que decidir si van a hacer una carrera científica, que no tienen que hacerlas todo, que quiero decir, pero que por lo menos que se la puedan plantear. Es que no se la plantean, es que o sea, como bloquean, por ahí no voy a ir, o sea, no voy a estudiar matemática ni física. Y antes de la secundaria, que está la primaria, donde francamente está gran parte del problema de la educación matemática, pues ese problema antes de primaria, que muchos maestros y muchas maestras han estudiado magisterio huyendo de las matemáticas, no todos, un porcentaje importante, eso lo arreglaba la secundaria, pero es que ya la secundaria no lo está arreglando, o sea que... Yo en mi experiencia tengo a mi hija, que la machaco matemática, y siento que hay fuerzas invisibles que la alejan de todo eso, y no sé, o sea, obviamente ella tiene muy formada ¿La tiene? matemáticamente, ella ahora tiene 9. Bueno, Pero bueno, ahí hago mi pero es esfuerzo, muy difícil. pero hay está un grupo de matemáticos en el cole y tal, y ellos tienen ahora un grupo de matemáticos y ya está, le gusta, pero como que no se ve dentro de ese grupo, entonces no sé cuáles son las fuerzas esas, ¿no? Que el Culturales año, que se unen, o ¿no? sea, una anécdota muy cortita. Yo el año pasado estaba esperando un autobús a las 6 de la mañana porque señora mayor que va al médico y llegaron unos chicos jóvenes, porque hay chicos jóvenes que vienen de vuelta de salir y estaban en primero de bachillerato, estaba ahí hablando y una chica, me estaba yo en mamá, súper empoderada, súper feminista, yo escuchándola así. Y entonces digo, ay, qué bien, ¿no? Las nuevas generaciones, hombre, porque a ver, que yo vivo en Andalucía y
Y allí Vox está dando fuerte y flojo. Y yo, ¡ay, qué chica! Así que, y entonces le dice alguno, fulanito de tal, dice, ese es un friki, ese terminará metiéndose, ¿en dónde? En la droga, en el alcohol, no, en el bachillerato científico tecnológico. Y yo no me pude aguantar, digo, ¿qué pasa con el bachillerato científico? Y yo les di un meeting que me miraron como, esta señora mayor, señora quiere bolsa, suéltenos el brazo, ¿no? Les solté ahí una charla y me faltó ponerle la diapositiva, pero me quedé así, dice, ese es de los que acabarán metiéndose en el bachillerato científico tecnológico, o sea, no en la heroína, ni en cosas así, esa es la perfección, o sea, el bachillerato científico tecnológico, friki. Y friki es pues la imagen del friki, que cuando en España, por ejemplo, en matemáticas hay una cantidad de hombres y mujeres jóvenes, potentísimos, con una imagen súper joven, pero que, no, que tocan la batería, que son gente normal, ¿no? Como yo. Yo soy vieja, pero como no, lo referente que tienen es el bachillerato científico-tecnológico. O sea, yo contaba hoy, lo estaba contando, se lo contaba hoy en la radio, una anécdota, y ya termino de lo que querréis comer y esas cosas, de mi hijo pequeño, o sea, mi hijo mayor, el que ahora es físico, el pobre, aunque está al final va a investigar en matemáticas. Bueno, pues cuando era chico comía de todo. Y un día llegaba del cole, comía de todo. No preguntaba, él comía y para adelante, y se quería ir a jugar. Y cuando tenía 5 añitos, una noche comía con el comedor, y por la noche se ponía, mamá, ¿eso es verdura? Y digo, sí. Dice, pues no me lo voy a comer, porque no me gusta la verdura. Y digo, ¿desde cuándo no te gusta a ti la verdura? Y dice, no lo entiendes, mamá. Y como venía para físico, era muy redicho. No lo entiendes, mamá. A los niños no les gusta la verdura. Y digo, pues niño se va a comer la verdura. Y se la comió. Y dice, y ahora a partir de ahí, cada vez que venía a casa, o sea, cada vez que venía a casa, sí, venía a casa todos los días, porque tenía 5 años, y cada vez que le poníamos de comer, que era casi todos los días, empezaba, ¿esto es verdura? Y yo, ¿te lo vas a comer? Y dice, que sí que me la voy a comer, pero ¿esto es verdura? Dime si es verdura. Digo, eso es verdura. ¿Y esto es verdura? No, eso es carne. Y digo, ¿tú sabes? Al padre, digo, ¿tú sabes lo que está haciendo el cabrón este? Está identificando la verdura para no comérsela en el comedor. Porque seguro que ha escuchado a los niños decir, a mí es que no me gusta la verdura, a mí me quita la verdura, yo no quiero verdura. Y dirá, a ver si voy a hacer yo el imbécil que se está comiendo la verdura y me van a decir que soy un friki de la verdura. Bueno, no, todo ese pensamiento es muy elaborado, pero mi hijo estaba identificando lo que no se podía comer delante de los demás. Pues eso mismo es las matemáticas. Tú escuchas, las matemáticas son muy difíciles, las matemáticas, las camisetas hacen qué gracioso la matemática, el libro de matemáticas, no sé, todo, los chistes. A mí me hace una gracia, digo, hacer chistes de geografía, yo qué sé, ¿no? Un rato, de latín, por Dios. No, todo sobre matemáticas. Entonces, los niños escuchan eso y dicen, a ver si yo voy a ser el tonto que le gusta las matemáticas y me van a aislar. Y ya, de verdad, lo último. Y se lo contaba, no sé si a Raquel o me ha escrito una madre que su hijo está, me escriben muchos padres, ¿no? En segundo de la primaria, que le encantan las matemáticas y que la maestra le ha dicho, a ver si le quitáis esa obsesión. Esperado que es más largo, porque solo habla de matemáticas y se está quedando sin amiguitos. ¿Usted qué piensa? Digo, que habría que poner una orden de alejamiento a la maestra de cualquier centro educativo. O sea, quítele la obsesión, en lugar de coger al niño como gancho en las clases de matemáticas y decir, mira, pues que lo hagan no sé qué, y que los demás vean que no es la maestra a la que le gusta la matemática, sino un igual, ¿no? Que se está quedando sin amiguitos. ¿Eso quién es? ¿Géminis diciendo que me vaya? Bueno, pues eso, que me enrollo mucho. O sea, Bueno, Clara, muchísimas gracias. gracias. Oh, Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas. ¿Sí? Estaba un poco... Sí, me ha gustado, ¿no? Que no sabía el tono por el público. Parece que este es mi ordenador.